tumbas a jardines. Diga conmigo, tumbas a jardines. La cruz nos trajo perdón. Perdonó nuestros pecados y redimió nuestra culpa, justificó nuestros errores de hoy y de mañana. Pero la resurrección trajo esperanza. Diga conmigo, la cruz nos trajo el perdón, pero la resurrección nos trajo esperanza. El último día en la crucifixión, Jesús estando ahí agonizando, una lanza sobre su costado, sangre corriendo sobre su cabeza, tenía una corona de espina. Y él habló las últimas palabras en un grito desgarrador, y las palabras que él dijo fueron: consumado es. Esa palabra en griego quiere decir telasti. Esta palabra habitualmente se usaba cuando alguien debía algo y la deuda era pagada, y cuando esa deuda se pagaba, alguien decía telasti, ya no hay más deuda. Generalmente esta palabra telasti se usaba cuando había un juicio o una sentencia, pero esa sentencia era cumplida. Entonces, cuando la sentencia se cumplía, se usaba esta expresión telasti. También era un término militar. Cuando la batalla había sido ganada, alguien decía telasti. La expresión de Jesús en aquella cruz diciendo consumado es, quiso decir que la deuda del pecado estaba cubierta. La sentencia del castigo que estaba en mi contra y en su contra, el juicio, había sido pagado totalmente por él. Que la batalla contra el cielo había sido cambiada y la batalla contra el diablo y el pecado había sido ganada totalmente por Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Vamos, aplauda con ganas. Él entró a las profundidades, tomó las llaves de la muerte, cambió la historia. Satanás pensó que él había ganado. Ya estaba cantando victoria con sus séquitos de ángeles, huestes, potestades, regiones. Y ellos estaban cantando victoria, pero lo que no sabían es que Jesucristo estaba cambiando la historia de la humanidad para siempre y haciéndonos victoriosos por la eternidad. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero eso no quedó ahí. En ese mismo instante, después que Él termina la obra consumada, la Biblia menciona que un hombre llamado José de Arimatea toma lienzos y lleva el cuerpo, lo venda y decide ponerlo sobre un sepulcro que él había preparado. Un hombre de altos recursos preparó un espacio para que Jesús, su cuerpo, esté allí. Pero llegó el día sábado. Generalmente ese día sábado casi no se habla. Siempre hablamos del Viernes Santo y luego del domingo de resurrección. Hay un día que a veces no nos gusta ponerlo dentro de la agenda. Todos pasamos por ese día donde recibimos esa mala noticia, pero hay un momento de silencio donde estamos esperando la respuesta. Pero hay un tercer día donde la historia cambia. Todos tenemos un tercer día. Todos tenemos un primer día donde estamos chocados por el impacto de una situación no esperada y resultó que llegó una decepción, un momento de aflicción, y luego hay un silencio donde parece que nada cambia. Ese momento cuando usted se mete en su habitación, se tapa con las sábanas. ¿Alguien le ha pasado aquí alguna vez? Y usted dice, no quiero que llegue el siguiente día. No quiero despertarme, no quiero salir de aquí, no sé qué pasará, no quiero escuchar noticias y trata de apagar el teléfono, no quiere que nadie le llame, usted trata de esconderse. Eso fue el día sábado.
Se celebraba el Shabbat en aquel momento, por lo tanto los judíos era el día de donde todos debían guardarse, y por lo tanto en esa expectativa hay momentos de confusión. Su maestro, al cual ellos amaban, ya no estaba con ellos. Las emociones empezaron a jugarle una mala pasada. Si era tan cierto lo que él había dicho, sus corazones se quebrantaron, y hay momentos donde estamos aquí y estamos adorando y hay una lucha interna entre la promesa y el momento de aflicción que vivimos. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? Cantamos de tumbas a jardines, pero usted dice: esta tumba no cambia, sigue aún difícil el momento. Es ese momento donde parece que tu canción no llega al cielo y cantas. Todos atravesamos en esto. Creo que tal vez los discípulos de Jesús experimentaron un dolor así cuando vieron en aquella cruz su esperanza salvadora. Estaba allí antes de ellos, humillado, desfigurado, crucificado, luego muerto y sepultado también. Debieron estar destrozados, afligidos. El dolor debió haber atravesado sus corazones, su alma y aún su propio espíritu. ¿Y qué decir de María, la madre de Jesús? Parada ante aquella escena al pie de la cruz de su hijo, al que ella amaba, estaba crucificado. Usted lo puede imaginar. Enfrentar la muerte de quienes amamos es realmente doloroso. Una copa amarga que no quisiéramos tomar ninguno de nosotros. Pero pronto comprenderían el significado de las palabras que Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dará mucho fruto. El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora vivo estoy para siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Lo que ocurrió ese día fue que Jesús venció la muerte para siempre. Alguien tiene que celebrar eso. No sé cuál es el momento de tu aflicción, pero hay un sábado de silencio. ¿Alguien ha pasado ese sábado? Solo yo. Donde nos desconocemos aún con los que están a nuestro lado. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, porque hay momentos de aflicción en casa, hay ataques y donde uno dice: pero si hasta ayer recibí una oración, y a veces se ve tan lejos la contestación, pero en el silencio Él está trabajando. En la noche más oscura de tu quebranto, en el silencio más profundo, Él está ahí. Él está trabajando. Él está haciendo algo que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero Él está cambiando la ecuación de nuestra circunstancia, cambiando la aflicción por esperanza, el pasado por un futuro glorioso, el dolor por una alegría. Él está secando nuestras lágrimas, Él está trayendo su luz perpetua que va a alumbrar el día de los hombres. Él transforma la historia para siempre. Alguien diga amén a eso. Pero a veces nos quedamos paralizados ahí. A veces nos quedamos allí y vemos las promesas tan lejanas, y a veces esos minutos se hacen días, horas y años. Hay minutos en la vida donde parecerían que son una eternidad. ¿A alguien le ha pasado cuando esos minutos de aflicción se hacen eternos y parece que las cosas no cambian? Yo también he pasado ese momento, y uno dice: ¿cuándo? Pero Él dice: yo vencí la muerte. Esta mañana estamos aquí reunidos porque lo que le da sentido al evangelio no solo es la crucifixión, sino que Él al tercer día resucitó en gloria y en poder y está sentado a la diestra del Padre. Su vida y mi vida tiene sentido por el poder de esa resurrección. En el libro de Juan capítulo 11 versículo 25, Jesús dijo de esta manera: yo soy la resurrección
y la vida. Al igual que el resto de los discípulos, aquellas mujeres que siempre recibían a Jesús con gozo, estas hermanas que decidían hospedar a Jesús habitualmente, y Marta, la más preocupada, y no es que estaba mal lo que hacía. Ella estaba llena de ocupaciones por desear la mejor atención a Jesús. Y me imagino en su cabeza, sintiendo la decepción de que su hermano estaba muerto, mientras durante tanto tiempo ella preparó un lugar especial, le daba la habitación principal a Jesús. Ella preparaba, ella iba al mercado, a Sauces, iba a comprar ahí la verdulería, iba a comprar el pescado, el camarón. ¿Alguien está aquí? Iba a comprar el buen camarón para servirle al maestro a quien amaba, preparaba los platos. Y cuando Jesús iba a la casa, no iba solo. Usted conoce esos amigos que usted lo invita a él y de repente cuando llegan, le llegan con 10. Yo soy uno de esos, así que tenga cuidado en invitarme. Jesús aparecía, no aparecía solo, sino que aparecía con 12, y siempre había alguien que de colado se iba y decía que también era discípulo, porque donde había comida tenían que estar. No lo mire que no vino, porque hay unos que siempre les gusta estar ahí, ¿verdad? Jesús aparecía con varias personas y no solo había que lavarles los pies, había que atenderlos, moviendo ollas. Y ahora Marta se siente decepcionada porque durante mucho tiempo ha procurado atender a su maestro, a quien él ama. Y en el momento de su quebranto, de su decepción, se da cuenta que él no está allí. Porque hay momentos en la vida donde parecería que Jesús no está, porque pensamos que nosotros hemos hecho todo para él, pero lo que nos hemos equivocado y olvidado, que él es el que ha hecho todo por nosotros. Nunca podremos comparar al hacer lo que él hizo por nosotros. Alguien diga amén a eso. No se frustre. Hay tanto en ella, pero cuando Jesús aparece, ella está mirando el proceso de todo lo que ha hecho por él y le cuesta ver que parecería que él no ha hecho nada por ella. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Alguien tiene que celebrar esa palabra. No hay decepción que él no pueda transformar por esperanza. No hay dolor que él no pueda transformar por una salida. Él es especialista. La resurrección es un poder transformador que nos traslada de la muerte a la vida, del dolor al gozo y la desesperanza a la esperanza. El libro de Mateo capítulo 28 versículo 1 al 10 dice así: el domingo por la mañana temprano, cuando amaneció el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Dice el 2: y de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero el silencio del sábado trajo confusión en su corazón, movilizó su interior, su fe por algún momento se debilitó. Muchos en la mañana ese domingo volvieron a sus tareas comunes. Su amigo, su hermano Jesús había muerto. Por lo tanto, aunque él había hablado de que iba a resucitar, la duda aún estaba en su corazón. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completos. Entonces el ángel le habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue, diga conmigo, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo.
Ahora vayan rápidamente y cuenten a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Dice el 8. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría. ¿Alguien ha vivido esa emoción? Como que sabes que hay algo bueno que va a suceder, pero hay una lucha constante entre tu ser interior porque crees que no va a ser cierto lo que estás esperando hasta que llegues a ver con tus propios ojos esa realidad. Era lo que estaba sucediendo con estas mujeres hasta aquel momento. Estaban asustadas, nunca habían esperado esta noticia, llenas de alegría, llenas de temor, pero se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Quiero decirle esta mañana, Él salió a nuestro encuentro hoy. Lo voy a repetir por acá. Él vino a nuestro encuentro. Él vino a nuestro encuentro. Él vino a nuestro encuentro. Él vino a tu encuentro. No sé cómo es tu decepción de hoy, pero hay una esperanza del mañana. No sé cuál es la circunstancia que has vivido hasta el día de hoy, pero sus promesas son fieles y son verdaderas. Ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman. Digan a sus hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Él resucitó tal y cual lo había dicho. Estos tiempos para mí son muy especiales porque prácticamente van a ser 3 años que mi papá se graduó a la eternidad. Pero él tenía una fe radical. Ver sus ojos en medio de la aflicción y con un diagnóstico tan difícil. Nadie está preparado para esos momentos. El corazón se te hace tan pequeño cuando ves a un ser que amas atravesar un proceso y médicamente las cosas se complican. En lo humano uno discute, uno se enoja y uno dice el porqué de la razón. Pero cuando tus ojos son abiertos y en medio de la aflicción tú puedes ver la esperanza, tú sabes que el proceso de la pérdida no termina en un final de dolor, sino que en un final de gloria. Y esa es nuestra verdadera esperanza. Yo podía ver a los ojos a mi papá y nunca vi renegar de Dios. Hay momentos en la vida donde por asuntos más pequeños nosotros queremos tirar todo. Pero cuando yo veía a este hombre hablándonos con autoridad, con una fe segura, abrazándonos y hablándonos de esperanza, es que al Cristo que él había conocido, él sabía que su vida no terminaba allí, sino que terminaba en gloria, porque aquellos que viven en Cristo no mueren, sino que viven eternamente. Alguien puede decir amén a eso. Y cuando tú entiendes eso, tú puedes abrazar el dolor de la aflicción por el poder de la resurrección. Este mensaje de la resurrección es el eje del ministerio del evangelio. Cuando usted abraza la resurrección sin importar las circunstancias que serán duras, tu perspectiva de vida cambia. La resurrección es ese poder que experimenta tu interior, que comienza a transformar progresivamente nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. La resurrección es el poder del evangelio que libera, consuela, fortalece y sí que consuela. Aquellos que han podido experimentar ese poder de la resurrección pueden saber, así como yo, que en medio del dolor tú sientes ese consuelo que sobrepasa todo entendimiento. La razón no puede entender porque sus pensamientos están por encima de los nuestros y sus caminos están por encima de los nuestros. Pero cuando nosotros abrazamos este poder y dejamos la decepción del momento y abrazamos la esperanza del resucitado, nuestra vida cambia. Él dignifica
Él ama como nadie ama, Él abraza como nadie abraza. Si algún día sentiste en la vida que nadie te amaba, yo tengo una noticia para ti. Él te ama con amor eterno. Y su amor no solo se muestra en la crucifixión, sino que su amor se demuestra en la promesa de la resurrección. Él dijo que estaría contigo no solo hoy ni mañana, sino todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que permanece vigente y no caduca con el tiempo. Él tiene misericordia como ningún otro. Podemos caernos una y otra vez y equivocarnos y fallarnos y aún darle la espalda, pero Él nunca nos dará la espalda. Sus brazos estarán abiertos siempre para amarnos. Podremos caer y el justo cae una y otra vez, pero vuelve a levantarse. Su esperanza está sobre nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Él perdona como ningún otro. Esa palabra perdón que es tan difícil. Mientras muchos aplaudían, mientras Él les daba de comer, mientras muchos estaban detrás de Él porque transformaba y hacía milagros, pero llegó el momento de tomar una elección y ustedes saben que ellos decidieron por otra persona. Decidieron por Barrabás y condenaron a Jesús. Los mismos que le abrazaban no le señalaban. Los mismos que caminaban con Él hoy lo dejaron solo. Pero aún así, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese amor tan profundo que entra a lo más interno de nuestro corazón. Ese amor que cambia nuestro interior. Ese amor que nos sacude, que nos hace ver su infinito amor, que nunca tiene fin, que cambia nuestra perspectiva, que nos hace sentir en medio de ser inmerecedores. Nos sienta a la mesa y nos dice: no importa cuánto tú falles, te sigo amando para siempre. ¡Qué amor! Esta certeza de este evangelio que llevó a los discípulos a cambiar su vida luego de ese momento de confusión donde aún Pedro secó otra vez sus redes y donde muchos estaban camino a Emaús y estaban dudando y decían: pero este no era el que hacía milagros, dijo que al tercer día iba a resucitar. Muchos empezaron a dudar, se disiparon, algo pasó. Pero en medio de eso, cuando ellos se encontraron con aquel Cristo, Él les preparó una cena. ¡Qué amor! Él preparó un pan. Él compartió con ellos. Esta resurrección que abrazó a los discípulos cambió su fe. Tuvieron fidelidad, devoción, confianza, pasión, amor y entrega. Y aún estuvieron a dar su vida como su último aliento por causa de la resurrección. Cuando la resurrección se te revela, nunca vuelves atrás. Cuando la resurrección se te revela, por más oscuro que esté el panorama, usted sabe que hay una luz que va a alumbrar su camino. Cuando la resurrección se te revela, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es que el poder de la resurrección de Cristo cambia la historia de la humanidad para siempre. Señores, Él no está muerto, Él vive y vive para siempre. Él ha resucitado. Él sigue amándonos como nadie nos ama. Hay muchos ídolos, muchos dioses. De hecho, dentro de 3 tumbas está la tumba de Mahoma. Si podemos ponerla ahí en pantalla. Mahoma, el líder del Islam, dice que tuvo una revelación con el arcángel Gabriel y tuvo una revelación y él empezó a desarrollar y le reveló el Corán para guiar a la naciente comunidad musulmana. Pero sus huesos están ahí. Habló demasiado, pero su conclusión es que sus huesos están ahí. Hay otra tumba que es la tumba de Buda. El líder del budismo a temprana edad recibió una profecía que sería rey o un gran líder espiritual. El formador de esta religión, el budismo, una de las religiones más grandes, junto con el catolicismo, el hinduismo y el islam. Pero su tumba
está ahí y sus huesos están ahí. Pero hay otra tumba que está vacía. Él no está ahí. Él ha resucitado en gloria. ¿Alguien puede decir amén a eso? Él no está en esa tumba. La tumba está vacía. Él resucitó. Alguien tiene que celebrar. Vamos, aplauda. La tumba está vacía. Yo pude estar ahí y pude entrar, y hay una palabra que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Alguien puede decir amén a eso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él resucitó para siempre. La resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo, y gracias a que Él resucitó, nosotros los que creemos en Él como el Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por la eternidad. Dígale que está a su lado: Él resucitó. Vamos, dígale: Él resucitó. Él resucitó. ¿Qué provocó el poder de la resurrección en nuestra vida? ¿Qué fue lo que provocó esta resurrección? Número 1, esperanza viva y herencia que Jesús reservó para algunos tantos. Para un grupo selecto. Para los de cara linda. ¿Para quiénes? Dígale que está a su lado: es para todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Número 2, la resurrección demostró que Cristo era divino. El hecho de que Jesucristo murió en una cruz no prueba en sí mismo que Él es Dios. Jesús demostró la deidad cumpliendo las profecías de su muerte, y por su resurrección en la tumba nos hace saber que no hay otro como Él. Él es el que resucitó y no hay otro. Romanos capítulo 1 versículo 4 dice de esta manera: y quedó demostrado que Él era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Número 3, si usted trajo para apuntar, anote: la resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. Primera de Corintios 15, 17 dice: si Cristo no resucitó, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo no resucitó, si Él no hubiera resucitado, toda nuestra fe sería invalidada. Pero gracias al poder de esta resurrección, no solo el evangelio tiene validez, sino que aún nuestros pecados son transformados por santificación, justificación, redención y esperanza. Satanás no puede acusarte. Jesucristo cambió tu historia para hacerte santo para siempre. Alguien diga amén a eso. Vamos a aplaudir. Él nos hizo santos. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 9 dice así: estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca, vamos otra vez, nunca más, vamos, nunca más
volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Vamos a aplaudir. La muerte ya no tiene poder sobre él. Está vencida. Y eso quita nuestros miedos al mañana. Eso nos ayuda a vencer nuestros temores a qué nos pasará y nos da una seguridad para caminar en medio de la aflicción. No es que no quiero salir porque no sé qué me vaya a pasar. No estoy diciendo que nosotros no debemos tener cuidado, sino que el temor a la muerte nos ha paralizado. Pero cuando se nos revela que tenemos una vida eterna como un regalo, caminamos seguros porque Jesucristo está a nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es con nosotros? Caminamos en medio del valle, caminamos en medio de la aflicción, caminamos en medio de la vergüenza, caminamos en medio del error, porque aquel que resucitó vive para siempre. Y esa es la evidencia de que su fe y mi fe no terminará en vano. Alguien diga amén. La cruz fue el triunfo del cielo. Y cuando Jesucristo se levantó, el poder del pecado y la muerte quedaron para siempre destrozados. Por eso los cristianos nunca deben temer a Satanás ni a la muerte nuevamente. Primera de Corintios 15, 21 al 23 dice así: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio. Y así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida. Pregunto esta mañana, ¿hay alguien aquí que pertenezca a Cristo? Voy a por aquí. ¿Hay alguien aquí que pertenezca a Cristo? ¿Hay alguien aquí que pertenezca a Cristo? ¿Hay alguien aquí que alguien tiene que celebrar? Vamos, si pertenecemos a Cristo, hemos sido cambiados a una nueva vida. Una nueva historia ha comenzado, las cosas viejas han pasado, todo en Él ha hecho nuevo. Esa es la esperanza que profesamos, ese es el evangelio que predicamos, esa es la fe que cargamos. No importa la aflicción, la vergüenza, el dolor, el poder de la resurrección cambió nuestra historia. Estábamos sentenciados, pero tenemos al mejor abogado. No teníamos quien fuera y quien se entregara. Él se hizo un cordero, pero su final no fue como un cordero. Él terminó como un león y ruge. Alguien diga amén. Su victoria es nuestra victoria, es nuestra esperanza. Dios cumple sus promesas siempre. Segunda de Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Alguien puede ponerse de pie esta mañana. Él resucitó. Él ya no está crucificado. Él ya no está crucificado. Por alguna razón, a veces la medida de la revelación que tenemos acerca del Hijo de Dios es solo la crucifixión. Y muchos nos hemos quedado con la imagen que, si bien es parte de la fe cristiana, pero cuando nuestro nivel avanza y podemos ir más profundo, no nos quedamos simplemente con el lienzo que este hombre cubrió su cuerpo. Podemos pasar por ese sábado silencioso donde parece que nada ocurre. Yo no sé cómo usted llegó esta mañana aquí. Yo no sé si ha estado orando y parece que aquella oración parece tan lejana.
Se ha estado buscando y no ha encontrado nada. Parece que el cielo se ha cerrado. Hay un silencio y nada ocurre, nada pasa. La preocupación del momento, la decepción y el dolor nos hace perder la esperanza. Pero hay un día en el silencio del sábado donde Él está entrando a las profundidades para cambiar la historia suya y la mía. Donde Él está tomando las llaves de la muerte, el pecado en tu contra, en mi contra, todo lo que el enemigo causó, toda condenación. Y Él está diciendo: mía es la victoria. Ellos son santos, son justificados, son perdonados, son justos, son reconciliados, son sanados. Ya no hay culpa sobre ellos. Yo estoy cargando su culpa para cambiar. El dolor del llanto es transformado por el gozo de la alegría. Y cuando parece más oscura la noche, parece que todo está terminado, parece que la noche está oscura, parece que la noche está oscura, nada tiene sentido, no se ve aún un rayo de esperanza. Todos están preocupados, no pueden dormir, están preocupados, se mueven en la cama, dicen: no hay esperanza, nada ocurre, nada pasa. Pero cuando el día empezó a alumbrar, la esperanza empezó a llegar. En la madrugada alguien movió la piedra y Él ya no está ahí. Él ha resucitado en gloria para decirte que tú eres sano, santo, perdonado. Hay esperanza para alguien, dígame. Él prometió que iba a nacer y Él nació. Alguien diga amén a eso. Él prometió que iba a morir y Él murió. Alguien diga amén a eso. Él prometió que iba a resucitar y Él resucitó. Él prometió que regresaría y Él va a regresar. Alguien tiene que aplaudir por arriba de su cabeza.